segunda lectura, que es el texto de la historia científica conocida aquí en México, la historia interminable de Michael Ende. Y estamos. Hay un anuncio en donde se lee libros de ocasión, propietario Carl Conrad Corean, o bueno, lo que pasa es que está en la letra está en tipo espejo, están volteadas, entonces no me costó leerla. Bueno, pero dice, esta era la inscripción que había en la puerta de cristal de una tiendecita, pero naturalmente eso solo se veía así cuando se miraba la calle, a través del cristal, desde el interior en penumbra. Fuera hacía una mañana fría y gris de noviembre, y llovía a cántaros. Las gotas correteaban por el cristal, y sobre las adornadas letras, lo único que podía verse por la puerta era una pared manchada de lluvia, al otro lado de la calle. La puerta se abrió de pronto con tal violencia que un pequeño racimo de campanillas de latón que colgaba sobre ella. Asustado se puso a rechiquetear sin poder tranquilizarse en un buen rato. El causante del alboroto era un muchacho pequeño y francamente gordo, de unos 10 u 11 años. Su pelo castaño oscuro le caía chorreando sobre la cara. Tenía el abrigo empapado de lluvia y colgaba de una correa. Llevaba a la espalda una cartera de colegial. Estaba un poco pálido y sin aliento, pero en contraste con la prisa que acababa de darse, se quedó en la puerta abierta como clavado en el suelo. Ante él tenía una habitación larga y estrecha, que se perdía al fondo en penumbra. En las paredes había estantes que llegaban hasta el techo, abarrotados de libros de todo tipo y tamaño. En el suelo se apilaban montones de mamotretos y en algunas mesitas había montañas de libros más pequeños, encuadernados en cuero, cuyos cantos brillaban como el oro. Detrás de una pared de libros, tan alta como un hombre, que se alzaba al otro extremo de la habitación, se veía el resplandor de una lámpara. De esa zona iluminada se elevaba de vez en cuando un anillo de humo, que iba aumentando de tamaño y se desvanecía luego más arriba, en la oscuridad. Era como esas señales donde los indios se comunican noticias de colina en colina. Evidentemente, allí había alguien, y en efecto, el muchacho oyó una voz bastante brusca que desde detrás de la pared de libros decía: quédate pasmado dentro o fuera, pero cierre la puerta, hay corriente. El muchacho obedeció, cerrando con suavidad la puerta. Luego se acercó a la pared de libros y miró con precaución al otro lado. Allí estaba sentado en un sillón de orejas de cuero desgastado un hombre grueso y rechoncho. Llevaba un traje negro arrugado, que parecía muy usado y como polvoriento. Un chaleco floreado le sujetaba el vientre. El hombre era calvo y solo por encima de las orejas le brotaban mechones de pelos blancos. Tenía una cara roja que recordaba la de un bulldog de esos que muerden. Sobre las narices, llenas de bultos, llevaba unas gafas pequeñas y doradas y fumaba en una pipa cuba que le colgaba de la comisura de los labios, torciéndole toda la boca. Sobre las rodillas tenía un libro en el que evidentemente había estado leyendo, porque al cerrarlo había dejado entre sus páginas el gordo dedo índice de la mano izquierda, como señal de lectura, por así decirlo. El hombre se quitó las gafas con la mano derecha. Contempló al muchacho pequeño y gordo que estaba ante él, chorreando, frunciendo al hacerlo los ojos, lo que aumentó la impresión de que iba a morder, y se limitó a musitar: vaya por Dios. Luego volvió a abrir su libro y siguió leyendo. El muchacho no sabía muy bien qué hacer, y por eso se quedó simplemente allí, mirando al hombre con los ojos muy abiertos. Finalmente el hombre cerró el libro otra vez, dejando el dedo, como antes, entre sus páginas, y gruñó: mira, chico, yo no puedo soportar a los niños. Ya sé que está de moda hacer muchos aspavientos cuando se trata de vosotros, pero eso no reza conmigo. No me gustan los niños en absoluto. Para mí, no son más que unos estúpidos llorones y unos pesados que lo destrozan todo. Manchan los libros de mermelada y les rasgan las páginas. Y a los que les importa un pimiento que los mayores tengan también sus preocupaciones y sus problemas. Te lo digo solo para que sepas a qué atenerte. Además, no tengo libros para niños y los otros no te los vendo. ¿Está claro? Todo eso lo había dicho sin quitarse la pipa de la boca. Luego abrió el libro otra vez y continuó leyendo. El muchacho asintió en silencio y se dio la vuelta para marcharse.
pero de algún modo le pareció que no debía aceptar sin protesta aquel sermón, y por eso se volvió otra vez y dijo en voz baja: el hombre levantó despacio la vista y se quitó de nuevo las gafas. ¿Todavía estás ahí? ¿Qué hay que hacer para librarse de ti? ¿Me lo quieres decir? ¿Qué era eso tan importantísimo que has dicho? No era importante, respondió el muchacho en voz más baja todavía, solo que no todos los niños son como usted dice. ¡Vaya! El hombre enarcó las cejas fingiendo asombro. Entonces tú eres sin duda una excepción, ¿no? El muchacho gordo no supo qué responder. Solo se encogió ligeramente de hombros y se volvió otra vez para irse. ¡Vaya educación!, oyó decir a sus espaldas a aquella voz refunfuñona. Desde luego no te sobra. Vaya educación, desde luego no te sobra, porque si no te hubieras presentado por lo menos. Me llamo Bastian, dijo el muchacho. Bastian Baltrázar Bux. Un nombre bastante raro, gruñó el hombre. Con esas 3 letras. Bueno, de eso no tienes la culpa, porque no te bautizaste tú. Yo me llamo Carl Conrad Coriander. 3Ks. 3Ks, dijo el muchacho seriamente. Refunfuñó el viejo. Es verdad. Lanzó una nubecilla de humo. Bueno, da igual como nos llamemos, porque no nos vamos a ver más. Ahora solo quisiera saber una cosa, y es ¿por qué has entrado en mi tienda con tanta prisa? Daba la impresión de que huías de algo, ¿es cierto? Bastian asintió. Su cara redonda se puso de pronto un poco más pálida, y sus ojos se hicieron aún mayores. Probablemente habrás asaltado un banco, sugirió el señor Coriander, o matado a alguna vieja, o alguna de esas cosas que hacéis ahora. ¿Te persigue la policía? Bastian negó con la cabeza. Vamos, habla, dijo el señor Coriander. ¿De quién huyes? De nosotros. ¿De qué otros? Los niños de mi clase. ¿Por qué? Porque no me dejan en paz. ¿Qué te hacen? Me esperan delante del colegio. ¿Y qué? Me llaman cosas, me dan empujones y se ríen de mí. ¿Y tú te dejas? El señor Coriander miró al muchacho un momento con desaprobación y preguntó luego: ¿y por qué no les partes la boca? Bastian volvió asombrado. No quiero. Además, no soy muy bueno boxeando. ¿Y qué tal la lucha?, quiso saber el señor Coriander. Correr, nadar, fútbol, gimnasia. ¿No se te da bien nada de eso? El muchacho dijo que no con la cabeza. En otras palabras, dijo el señor Coriander, que eres un flojucho, ¿no? Bastián se cogió de hombros. Pero hablar sí es que sabes, dijo el señor Coriander. ¿Por qué no les contestas cuando se meten contigo? Ya lo hice una vez. ¿Y qué pasó? Me metí en un cacharro de basura y ataron la tapa. Estuve 2 horas llamando hasta que murió alguien. Refunfuñó el señor Coriander. Y ahora ya no te atreves. Bastián asintió. O sea, dedujo el señor Coriander, que además eres una gallina. Bastián bajó la cabeza. Y seguramente una pelota también, ¿no? El mejor de la clase con todos los sobresalientes y enchufado con todos los profesores, ¿verdad? No, dijo Bastián, conservando la vista baja. El año pasado se me cargaron. ¡Santo cielo!, exclamó el señor Coriander. Una nulidad en toda la línea. Bastián no dijo nada, solo se iba allí con los brazos colgantes y el abrigo chorreando. ¿Qué te llaman para burlarse de ti? No sé, todo lo que se les ocurre. Por ejemplo, gordote, sentado en un bote, si el bote se hunde, el gordo se hunde. Bueno, está que un babunde. No es muy ingenioso, opinó el señor Coriander. ¿Y qué más? Bastián titubeó antes de hacer una enumeración. Chiflado, bólido, cuentista, bolero. ¿Chiflado? ¿Por qué? Porque a veces hablo solo. ¿De qué, por ejemplo? Me imagino historias, invento nombres y palabras que no existen, y cosas así. ¿Y te lo cuentas a ti mismo? ¿Por qué? Bueno, porque no le interesa a nadie. El señor Coriander se quedó un rato en silencio, pensativo. ¿Qué dicen a esto tus padres? Bastián no respondió enseguida. Solo al cabo de un rato musitó. Mi padre no dice nada.
nunca dice nada. Le da todo igual. ¿Y tu madre? No tengo. ¿Están separados tus padres? No, dijo Bastian. Mi madre está muerta. En aquel momento sonó el teléfono. El señor Coriander se levantó con cierto esfuerzo de su sillón y entró arrastrando los pies en una pequeña habitación que había en la parte de atrás de la tienda. Descolgó el teléfono y Bastian oyó confusamente cómo el señor Coriander pronunciaba su nombre. Luego la puerta del despacho se cerró y solo pudo oír un murmullo apagado. Bastian se puso en pie sin saber muy bien lo que le había pasado, ni por qué había contado y confesado todo aquello. Le molestaba que le hicieran preguntas. De repente se dio cuenta con horror de que iba a llegar tarde al teléfono. Era verdad, tenía que darse prisa, correr, pero se quedó donde estaba, sin poder decidirse. Algo lo detenía, no sabía qué. En el despacho seguía oyendo la voz apagada, una larga conversación telefónica. Bastian se dio cuenta de que durante todo el tiempo había estado mirando fijamente el libro que el señor Coriander había tenido en las manos, y ahora estaba en el sillón del juego. Era como si el libro tuviera una especie de magnetismo que lo atrajera irresistiblemente. Cogió el libro y lo miró por todos lados. Las tapas eran de color cobre y brillaban al mover el libro. Al ojearlo por encima, vio que el texto estaba impreso en dos colores. No parecía tener ilustraciones, pero sí unas letras iniciales de capítulo grandes y hermosas. Mirando con más atención la portada, descubrió en ella dos serpientes, una clara y otra ciega, que se mordían mutuamente, la cola formando un óvalo, y en ese óvalo, en letras caprichosamente entrelazadas, estaba el título: La historia sin fin, o historia interminable. Y bueno, vamos a dejarla hasta ahí. Y sigue aquí esta dupla que estamos haciendo con la Tamat Cultural. Las pasiones humanas son un misterio y los niños les pasa lo mismo que a los mayores. Los que se dejan llevar por ellas no pueden explicárselas y los que no lo han vivido no pueden comprenderlas. Hay hombres que se juegan la vida para subir a la montaña. Nadie, ni siquiera ellos, pueden explicar realmente por qué. Otros se arruinan para conquistar el corazón de una persona que no quiere saber nada de ellos. Otros se destruye a sí mismos por no saber resistir los placeres de la mesa o de la botella. Algunos pierden cuanto tienen para ganar en un juego de azar o lo sacrifican todo a una idea fija que jamás podrá realizarse. Unos cuantos creen que solo serán felices en algún lugar distinto y recorren el mundo durante toda su vida. Y unos pocos no descansan hasta que consiguen ser poderosos. En resumen, hay tantas pasiones distintas como hombres distintos hay. La pasión de Bastián Baltasar Bux eran los libros. Quien no haya pasado nunca tardes enteras delante de un libro, con las orejas ardiéndole y el pelo caído por la cara, leyendo y leyendo, olvidando del mundo y sin darse cuenta de que tenía hambre o se estaba quedando helado. Quien nunca haya leído en secreto a la luz de una linterna bajo la manta, porque papá o mamá o alguna otra persona solicite le ha apagado la luz con el argumento bien intencionado de que tiene que dormir, porque mañana hay que levantarse tempranito. Que nunca haya llorado abierta o disimuladamente lágrimas amargas, porque una historia maravillosa acababa y había de decir adiós a personajes como los que había corrido tantas aventuras, a los que quería y admiraba, por lo que había tenido y rezado, y sin cuya compañía la vida le pareciera vacía y sin sentido. Quien no conozca todo eso por propia experiencia no podrá comprender probablemente lo que Bastián hizo entonces. Miró fijamente el título del libro y sintió frío y calor a un tiempo.
Eso era exactamente lo que había soñado tan a menudo y lo que desde que lo había entregado a su pasión venía deseando. Una historia que no acabase nunca. El libro de todos los libros. Tenía que conseguirlo, costase lo que costase. Costase lo que costase. Eso era muy fácil de decir, aunque hubiera podido ofrecerle más de los 3 marcos y 50 que le quedaban de su paga. Aquí el simpático señor Oriander le había dado a entender con toda claridad que no le vendería ningún libro. Y desde luego no se lo iba a regalar. La cosa no tenía solución. Y sin embargo, Bastián sabía que podría marcharse sin el libro. Más bien, Bastián sabía que no podría marcharse sin el libro. Ahora se daba cuenta de que precisamente por aquel libro había entrado allí y de que aquel libro lo había llamado de una forma misteriosa porque quería ser suyo, porque en realidad le había pertenecido siempre. Bastián escuchó atentamente el murmullo que, lo mismo que antes, venía del despacho. Antes de darse cuenta de lo que hacía, se había metido muy deprisa el libro bajo el abrigo y lo sujetaba contra el cuerpo con ambos brazos. Sin hacer ningún ruido, se dirigió a la puerta de la tienda andando hacia atrás y mirando entre tanto temerosamente a la otra puerta, la del despacho. Levantó el picaporte con cautela, que quería evitar que las campanillas del latón sonaran, y abrió la puerta de cristal solo lo suficiente para poder deslizarse por ella, silenciosa y cuidadosamente, como cerró la puerta por fuera. Y entonces comenzó a correr. Los cuadernos, los libros del colegio y la caja de lápices le saltaban y le tableteaban su carrera al ritmo de sus piernas, y le dio una punzada al costado, pero siguió corriendo. La lluvia le resbalaba por la cara, metiéndose por el cuello. El frío y la humedad le calaban el abrigo, pero Bastián no lo notaba. Sentía calor y no era solo de correr. Su conciencia, que antes en la tienda no había dicho esta boca espina, se había despertado de repente. Todas las razones que habían sido tan convincentes le parecieron de pronto totalmente increíbles y se fundieron como monigotes de nieve bajo el aliento de un dragón. Había robado, era un ladrón. Lo que había hecho era peor incluso que un robo corriente. Aquel libro era seguramente un ejemplar único e insustituible. Sin duda, había sido el mayor de los tesoros del señor Oriander. Quitarle a un violinista el violín, a un rey su corona, era peor que llevarse el dinero de un banco. Mientras corría, apretaba contra su cuerpo el libro por debajo del abrigo. No quería perderlo, por muy caro que le costara. Era todo lo que quedaba en el mundo, porque a casa naturalmente no podía volver. Intentó imaginarse su padre, sentado en la amplia habitación arreglada como laboratorio y trabajando. A su alrededor había docenas de vaciados en escaloya de dentaduras humanas, porque era protésico dental. Bastián no había pensado nunca si su padre le gustaba realmente aquel trabajo.
Ahora se le ocurrió por primera vez, pero ya no podría preguntárselo nunca. Si volviera a casa ahora, su padre saldría del taller con su bata blanca y quizá con una dentadura de escayola en la mano, y le preguntaría: ¿ya de vuelta? Sí, diría Bastián. ¿No hay colegio hoy? Bastián vio ante sí la cara tranquila y triste de su padre y se dio cuenta de que sería imposible mentir, pero tampoco podría decirle la verdad. No, lo único que podría hacer era marcharse a cualquier parte, muy lejos. Su padre no sabía saber nunca que su hijo se había vuelto ladrón. Y quizá ni se diera cuenta de que Bastián no estaba allá. La idea resultaba incluso un tanto consoladora. Bastián había dejado de correr, ahora andaba despacio, y al final de la calle vio el edificio del colegio. Sin darse cuenta, había tomado su camino habitual. La calle le pareció vacía, aunque había personas aquí y allá, pero a quien llega tarde al colegio, el mundo que lo rodea le parece siempre muerto. De todas formas, le daba miedo el colegio, escenario de su fracaso diario. Le daba miedo los profesores que le venían amablemente o descargaban sobre él sus iras, miedos. Los otros niños que se reían de él que no perdían oportunidad de mostrarle lo torpe y lo débil que era. El colegio le había parecido siempre como una pena de prisión larguísima que duraría hasta que creciera y que él tenía que cumplir con muda resignación. Pero cuando iba ahora por sus pasillos llenos de ecos que olían o cera de piso y abrigo mojado, cuando el siniestro silencio de la casa le taponeó de pronto los oídos como un trozo de algodón, y cuando finalmente estuvo delante de la puerta de su clase, pintada del mismo color espinaca seca que las paredes, comprendió que tampoco allí se le había perdido nada. Tenía que irse, y lo mejor era hacerlo ya. Sí, así es. ¿Pero dónde? Bastián había leído en los libros de historia de muchachos que se enrolan a un buque que se van a correr mundo para hacer fortuna. Algunos se hacían también piratas o héroes, y otros volvían ricos a su patria unos años más tarde sin que nadie sospechara quiénes eran. Pero una cosa así no se atrevía a hacerla Bastián. Ni siquiera podía imaginarse que lo que aceptaran como grumete. Además, no tenía la menor idea de cómo llegar a un puerto donde hubiera buques apropiados para esas arriesgadas empresas. Entonces, ¿a dónde? Y de pronto se le ocurrió el lugar adecuado, el único en donde, por lo menos de momento, no lo buscarían y encontrarían. El desván era grande y oscuro, olía a polvo y a naftalina. No se oía ningún ruido, salvo el suave tamborileo de la lluvia sobre las planchas de cobre del gigantesco tejado. Fuertes vigas ennegrecidas por el tiempo salían a intervalos regulares del entarimado, uniéndose más arriba a otras vigas del armazón, y allá colgaban telas de araña, grandes como hamacas, que se columpiaban suave y fantásticamente en el aire. De lo alto, donde había un tragaluz, trabajaba un resplendor lechoso. La única casa
La única cosa viva en aquel entorno, en donde el tiempo parecía detenerse, era un ratoncito que saltaba sobre el entrimado, dejando en el polvo huellas ignotas, allí donde la colita le arrastraba. Quedaba entre impresiones de sus patas con una raya delgada. De pronto se enderezó y escuchó. Y luego, desapareció en un agujero de las tablas. Se oyó el ruido de la llave de la gran cerradura. La puerta del desván se abrió despacio y rechinando, y en un instante una larga franja de luz atravesó el cuarto. Bastián metió dentro y cerró luego empujando la puerta. Se rechinó otra vez. Metió una gran llave en la cerradura y la hizo girar. Luego echó además el cerrojo y dio un suspiro de alivio. Ahora sí que no podrían encontrarlo. Nadie lo buscaría allí. Solo muy raras veces tenía alguien. De eso estaba bastante seguro. E incluso si la casualidad quería que precisamente hoy o mañana alguien tuviera algo que hacer allí, quien fuera se encontrara con la puerta cerrada y la llave no estaría. En el caso de que, a pesar de todo, abrieran la puerta, Bastián tendría tiempo suficiente para esconderse entre los cachivaches. Poco a poco sus ojos se iban acostumbrando a la penumbra. Conocían lugar. 6 meses antes, el portero del colegio le había pedido que le ayudase a transportar un gran cesto de ropa lleno de viejos formularios y papeles que habían que dejar en el desván. Entonces Bastián había visto que se guardaba la llave de la puerta en un armario que había en la pared, junto al tramo superior de la escalera. Desde entonces no había vuelto a pasar por ello, pero ahora se había acordado otra vez. Bastián comenzó a tiritar porque tenía el abrigo empapado y allí arriba hacía mucho frío. Por de pronto tenía que buscar un lugar donde ponerse un poco más cómodo. Al fin y al cabo tendría que estar ahí mucho tiempo. Cuando en eso que quería pensar de momento, y tampoco que pronto tendría hambre y sed. Anduvo un poco por allí. Había toda clase de trastos, tumbados o de pie, estantes llenos de archivadores y de lagajos no utilizados hacía un tiempo, pupitres manchados de tinta y amontonados. Un bastidor de aquel colgaba una docena de mapas antiguos, varias pizarras con la capa negra desconchada, estupas de hierro oxidadas, aparatos gimnásticos inservibles, balones medicinales pinchados y un montón de colchonetas de gimnasia viejas y manchadas, amén de algunos animales disecados, medio comidos por la polilla, entre ellos una gran lechuza, un águila real y un zorro, toda clase de retortas y probetas relajadas, una especie de armario de ropa y muchas cajas y cajones llenos de viejos cuadernos y libros escolares. Bastián se decidió finalmente a hacer habitable el montón de colchonetas viejas. Cuando uno se echa encima, se sentía casi como un sofá. Las arrastró hasta debajo del tragaluz, donde la claridad era mayor. Cerca había apiladas unas mantas militares de color gris, desde luego muy polvorientas y rotas, pero plenamente aprovechables. Bastián las cogió, se quitó el abrigo mojado y lo colgó junto al esqueleto en el ropero.
El esqueleto se columpió un poco, pero Bastián no le daba miedo. Quizá porque estaba acostumbrado a ver en su casa cosas parecidas. Se quitó también las botas empapadas. En los calcetines se sentó al estilo árabe sobre las colchonetas y como un indio se echó las mantas grises por los hombros. Junto a él tenía su cartera y el libro de color cobre. Pensó que los otros en la clase de abajo debían de estar dando precisamente lengua. Quizá tuviera que escribir una redacción sobre algún tema aburridísimo. Bastián miró el libro. Me gustaría saber. Se dijo que pasa realmente en un libro cuando está cerrado. Naturalmente, dentro hay solo letras impresas sobre el papel. Pero sin embargo, algo debe de pasar. Porque cuando lo abro aparece de pronto una historia entera. Dentro hay personas que no conozco todavía y todas las aventuras, hazañas y peleas posibles, y a veces producen tormentas en el mar o se llegan a países o ciudades exóticos. Todo esto está en el libro de algún modo. Para vivirlo hay que leerlo. Eso está claro. Pero está dentro ya antes. Me gustaría saber de qué modo. Y de pronto sintió que el momento era solemne. Se sentó derecho, cogió el libro, lo abrió por la primera página y comenzó. Pues esto fue todo un capítulo que leímos entre Osiris y un servidor, que les voy a ser sincero, aún me falta entender el contexto, pero espero que Osiris nos lo pueda contar un poquito. Muy interesante, por supuesto, y creo que hay unos mensajes escondidos por ahí. Pues sí, de hecho, el primer capítulo apenas va a empezar, que es Fantasía en Peligro. Lo que, digamos, leímos ahorita fue la introducción. Y bueno, La Historia Sin Fin es un libro, pues ya muy, tendrá unos, ¿qué será? Unos 40 y tantos años de que salió la historia. Y en los años 80 hicieron las películas precisamente, y creo que fueron 3 partes las que hicieron. Y pues nos habla de... Me hace recordar El Libro Salvaje, un libro de Juan Villoro que acabo de leer hace unos meses o el año pasado. Claro, es muy distinto, pero nos habla, digamos, de que hay un libro, podríamos decir que mágico, ¿no? En donde el lector va escribiéndolo de acuerdo a sus fantasías, a su experiencia. Y bueno, es un libro una historia de aventura, en donde luego salen muchísimos más personajes que se me hacen muy parecidos a los que maneja Lewis Carroll de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, ese tipo de personajes fantásticos, increíbles, ¿no? Que están en el colectivo, pues internacional, porque son... ¿Quién no conoce a Alicia en el País de las Maravillas, no? Al menos por el título, o al menos sí, en el título, porque a veces no tienes el contexto. En mi caso todavía no lo reviso, pero sí existe. Aquí, digamos, pues esta historia que acabamos de leer viene siendo cuando pues Bastián accede al libro, ¿no? Que está dentro de pues una especie de negocio que llamémosle pues, una librería o de libros viejos, ¿no? Entonces, pues ahí empieza la aventura, ¿no? Así como la que acaban de escuchar. Y bueno, pues hemos terminado esta actividad por conmemorando el Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Pues permíteme
hacer una dinámica rapidita, ¿no? Ok. Para la persona que haga el primer comentario, ya sea que vea el video ahorita o después, pues le voy a dar un artbook, que es un libro de arte del personaje Spawn, de Todd McFarlane, que fue sacado en el 2020 en La Mole, con 2 preguntas sencillas que respondan ahí en el comentario de la publicación. La primera, ¿qué historias leímos, ¿no? en este video de conmemoración? Y pues ya, se va a ganar este artbook. Y bueno, este otro de Charles Darwin, del origen de las especies, pues es un obsequio para ti. Oye, Ahí está. yo dije, se lo van a ganar, está súper. No, hombre, está genial. No, pues me vas a obligar a leer, pero mira, yo las lecturas que hago contra esto, no, hombre. Ahí, despacito, no te preocupes. Y bueno, pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Y pues ya lo saben, a leer por gusto, cualquier género, agarren de todo. No es importante leer todo. Si no les agrada la lectura, pues busquen otra. Y lo importante es no dejar y fomentar el hábito. De hecho, esa es uno de los objetivos del Día Mundial de la Lectura en Voz Alta. Inculcar la lectura, el hábito más que nada. Y bueno, pues eso es todo por mi parte. No, pues agradecerte por supuesto el obsequio. Desde que lo sacaste pensé que lo ibas a poner a dinámica. Es un trabajo de investigación que lo conocemos desde la primaria, o sea, sabemos el tema, pero sabemos nada más lo superficial. Y entonces ahora imagínate trabajar la investigación, o sea, me refiero a trabajar en leerlo y conocer realmente el fundamento de Darwin. Sí es Darwin, ¿verdad? Sí. Pues me va a dar otro panorama, y cualquier persona que lo leyera le daría otro panorama, digamos, ya más científico. Así es, pues es la teoría de la evolución de las especies, cómo vamos cambiando a partir de millones de años, ¿no? Cada especie, tanto las aves, los reptiles, nosotros los mamíferos, y bueno, las 5 especies, bueno, todas las especies, porque pues habla de todas las especies. Entonces pues es interesante saber un poquito más y no nada más lo que nos dan en la primaria. Y bueno, pues esto sería todo por mi parte. Muchas gracias, nos estamos viendo. Sigan a la Tamat Cultural. La Tamat Cultural. Y a Universo Lector, Universo Cultural. ¿Tienes una página especial? ¿Es así como...? Sí, es la Tamat Cultura. Ajá. Por ahí nada más tengo 50, así que si quieren sumarse a la comunidad me gustaría. No es por la intención de tener varias páginas, lo que sucede es que no puedo usar mi cuenta personal para seguir promoviendo las lecturas. Iniciamos, yo creo que como por julio, después de la invitación que me hiciste en una feria del año pasado. Y desde ahí pues hemos intentado seguir las lecturas, pero pues después apareció este problemita de que Facebook no me deja hacer en vivos. Y pues qué bueno que me invitaste nuevamente, porque pues de alguna manera hacerlo vigente. Yo por mi cuenta lo voy a hacer en TikTok. Las lecturas, hemos estado probando esa posibilidad, porque es hasta marzo que me liberan y en abril es Día Internacional del Libro. Entonces yo creo que voy a empezar a trabajar con TikTok las lecturas breves, y pues con el objetivo único de manejar el léxico, de saber leer en voz alta y pues de paso pues el conocimiento. Sí, no es fácil leer en voz alta. Yo llevo unos meses también haciéndolo y la verdad es que pues sí, hay que practicar y practicar y practicar. Y bueno, pues ya saben, ahí luego nos echas el grito del enlace para el TikTok, para que también pues te apoyemos en ese sentido en tus redes sociales que manejes. Pues ahorita, como es mayormente el tema cultural en la que estamos relacionados, el siguiente libro
en TikTok. Vamos a probar esa plataforma para leer Memoria de Piedra y Barro de Javier Omar Ruiz Gordillo. Entonces con él vamos a empezar esta nueva etapa y pues esperemos pues conocer, porque pues uno conoce desde el tiempo que uno está estudiando este tema de arqueología y antropología, pero pues no hay como uno de los que estuvieron presentes en el trabajo de Coyusquiwi, también en la de la que decíamos hace un tiempo, la de Puebla, se me fue ahorita, pero bueno, pues ahí va a salir en la lectura. Ok, perfecto. Bueno, pues nos vemos. Gracias, Santiago. Un gusto estar aquí.